Bienvenido, Jaime. Un placer tenerte aquí en Clínica Unitas. Actor de profesión, músico, escritor y compositor por vocación. Muchas cosas. Nos brindas hoy una oportunidad de hablar de aquello que nos ocupamos aquí, ¿no? Y que, bueno, es nuestro trabajo, pero también es nuestra motivación, ¿no? Hablar de salud mental, que es una cosa que no es la primera vez que hacen, ¿no? En alguna ocasión te hemos oído hablar de salud mental. Sí, la verdad me parece un tema importante y que gracias a Dios de un tiempo a esta parte se está empezando a visibilizar un poco, ¿no? Aunque queda trabajo. Sí, has hablado abiertamente de que has ido a terapia, ¿no? En alguna entrevista. ¿Qué te impulsó, Jaime, a hablar públicamente de salud mental? Bueno, creo que tengo la suerte de que no tengo mucho complejo en decir mis debilidades, aunque no me gusta llamarlas debilidades. Pero sí me ha hecho mucho bien, y como me ha hecho mucho bien la terapia, me parecía importante dar el mensaje, ya que de alguna u otra forma pues hay una especie de ejemplo, ¿no? Gente que me sigue o que le gusta lo que hago. Sí, es verdad que se habla mucho de salud mental y todos de alguna manera, ¿no? Tenemos hoy en día esa palabra en la boca, pero ¿qué sucede cuando alguien es consciente de que su salud mental puede estar dañada, ¿no? Que de alguna manera tiene que atenderla? Pues yo creo que, por experiencia propia hablo, yo creo que se pasa por varios procesos. El primero, cuando uno no tiene la capacidad de gestionar una serie de cosas, de alguna forma se siente mal, ¿no? Porque siempre está la comparativa de por qué yo no sé gestionar esto y otros no. Y parece que en esa especie de complejo, pues la gente, en vez de pedir ayuda, se encierra o busca la ayuda en lugares que no corresponden. Y creo que es un ejercicio de humildad entender que al igual que cuando uno se rompe un brazo va al traumatólogo, ¿no? Pues con la cabeza pasa lo mismo. Sí, empezaste tu carrera en la ESAD de Murcia, ¿no? A la ESAD le siguieron casting, muchas obras de teatro, Madrid, ¿no? Sé que, bueno, hiciste también una serie de televisión hasta que llega 2016 y hacer la Casa de Papel, ¿no? ¿Qué sucede en la mente de un chico de 24 años cuando llega la fama y además llega de esa manera? Pues mira, yo ahora con distancia sí que he conseguido dibujar más o menos un mapa de todo lo que me ocurrió, porque es como bastante complejo. De alguna forma me superó porque nadie está preparado para un fenómeno así. Mi vida dio un giro de 180 grados brutal, ¿no? Pero el otro día estaba hablando con un compañero y digo, claro, es una profesión donde cada vez que te dicen que no a un casting, como trabajamos con nuestra herramienta, que somos nosotros, de alguna forma tenemos la sensación de que nos invalidan como personas, ¿no? Pero luego te dicen que sí a un proyecto tan grande como la Casa de Papel, eres súper conocido y la gente no te para por Jaime, te para por un personaje, por lo tanto tu identidad también está como un poco desdibujada. O sea, has buscado durante mucho tiempo que te validen como persona en el trabajo y luego cuando consigues algo te validan por otra cosa que no eres tú. Sí. Y entonces yo tenía 24 años, que todavía no estaba muy formado, pues me terminaron un poco de emborronar. He sido como un garabato de mí en muchas ocasiones. No estaban mis pilares súper construidos, entonces se construyeron sobre cosas que no eran muy reales. Sí, entiendo, ¿no? Que como que la identidad, ¿no? De repente, bueno, pues está como relacionado más con el personaje, como tú has dicho en más de una ocasión, ¿no? Sí. Y en otras ocasiones buscas que, ¿no? Pues evidentemente se te reconozca desde tu trabajo, desde tu bagaje, ¿no? Desde tu experiencia, y eso es complicado. ¿Cómo has podido ir gestionando, ¿no? Y manejando todas esas consecuencias negativas, ¿no? Que tiene la fama, ¿no? Y esa repercusión mediática? Pues yo siento que sigo trabajando en ello porque es como una autovía que no deja de tener salidas, ¿eh? O sea, tienes que ir apagando fuegos. Pero sí que es verdad que intentando... La terapia para mí ha sido fundamental. No para solucionar directamente el problema, sino para entender que hay una serie de caminos que pueden solucionar el problema. Y por lo menos tener siempre el chip despierto para saber que hay otro tipo de solución a las cosas.
Los trastornos mentales en la infancia, ¿no? Adolescencia, juventud son actualmente una de las principales causas de discapacidad entre los jóvenes de 10 y 24 años. Bueno, pues casuísticas, ¿no? Y situaciones mentales como la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Los trastornos de personalidad y otros tantos aparecen, ¿no? Y cada vez con más frecuencia. Y se sabe, Jaime, que entre otras cosas, ¿no? Son multifactoriales, como siempre decimos, pero las redes sociales contribuyen, ¿no? Muchas veces como un predisponente, otras veces como un precipitante. ¿Cómo afectan las redes a la salud mental de un actor? Bueno, es que yo creo de una forma absolutamente desmedida. Yo, claro, tengo compañeros de profesión que nos dedicamos a lo mismo y nuestro estilo de vida es absolutamente diferente. Y el lugar donde la comparación se hace más rápida es, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Se genera una dependencia para el impacto para con el público que es brutal. Y es como el primer termómetro donde uno puede ver si a alguien le va bien o le va mal. Y además en un lugar donde, si tú quieres, va a parecer que te va muy bien, ¿no? Entonces es como meterte en un mercado donde hay cosas que están demasiado caras y no tienen ese precio, otras cosas que están en oferta y son una movida. Sí, como que luego no sabes cómo salir, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí no he tenido nunca mucha obsesión con el tema de las redes sociales, pero sí me he descubierto muchas veces diciendo, wow, me han bajado no sé cuántos seguidores, me han subido, y invalidarme desde ahí, pues es horrible. Sí. Uno de los recursos que tenemos, ¿no? En Clínica Unitas es lo que llamamos centro de día, ¿no? Que es un espacio mucho más intensivo para tratar, entre otras cuestiones, pues problemas con la alimentación, ¿no? En los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? O con esa dificultad para vivir, ¿no? En los trastornos de la personalidad. Muchos de nuestros pacientes, Jaime, sobre todo, ¿no? Son chicas, utilizan las redes de esa forma comparativa donde de alguna manera buscan un ideal sobre el que compararse, ¿no? Exigirse y encontrar, y al final es un ideal que les destruye, ¿no? Que no les permite vivir. Sé que es complicada, ¿no? Y compleja la pregunta, ¿no? Pero ¿qué les transmitirías a ellas si te escuchan? Y a ellos también. Son temas que a mí me da un poco de apuro porque me falta como mucha información y mucha formación para poder hablar de ellos. Pero sí que es verdad que entiendo que es absolutamente sencillo entrar ahí. A mí me ha sucedido una cosa. Yo, por ejemplo, con el tema del físico, con el tema de la comida, sí ha habido momentos en mi vida donde he entrado en lugares un poco tóxicos. Sobre todo cuando los he hecho desde un lugar que era desde la gente para mí. Es decir, con este físico me van a aceptar más, estando delgado voy a dar mejor en cámara, estando fuerte me van a llamar para hacer más castings. Entonces, eso siempre se ha convertido en una relación tóxica con el deporte y con la comida, porque nunca ha sido para mí, sino que ha sido para rellenar la exigencia de otras, que son irrellenables, porque siempre van a pedir más, más y más, ¿no? Hasta que no he conseguido hacer deporte para sentirme bien sin el objetivo de rellenar ningún formulario, hasta que no he conseguido tener una relación sana con la comida para sentirme bien, no para conseguir un físico donde la gente me acepte, esa relación que he tenido con la comida y con el deporte no ha sido sana del todo. Entonces, nunca he tenido un gran problema, pero sí entiendo que es muy sencillo tenerlo, muy sencillo. Sí, lo que dices no es muy importante, es decir, al final que ese objetivo no sea el fin, ¿no? Sino que sea algo que se pueda conseguir si tu estilo de vida, ¿no? Se engrana, ¿no? Y de alguna manera se conecta con las necesidades de cuidarse, con las necesidades de entender, ¿no? Cómo te vinculas con la comida y con el deporte. Sí. Pero si se hace desde la expectativa del otro, ¿no? O desde la expectativa que tenemos en la cabeza del otro, al final no es una relación sana. Y luego, con la pregunta que les dirías, yo sobre este trastorno, que no estoy muy formado, pero sí que sé que hay algo común en muchas enfermedades mentales, que es que la enfermedad te hace no pensar bien. O sea, que se piensa mal, ¿no? Y que tienes que tener mucha confianza en la persona que te está tratando y confiar que muchas veces tu cabeza te va a jugar esas malas jugadas para terminar haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, antes en relación a esto, ¿no? Pensando en esta entrevista, Jaime, me venía un poco esa tendencia del ser humano, ¿no? A la comparación, ¿no? A la hiperexigencia, ¿no? A lo que llamamos normalmente como perfeccionismo, que va un poco, ¿no? De intentar construir lo que somos, nuestra identidad, ¿no? En base como a ser pues los más guapos, los más delgados, los más musculados, ¿no? Los más listos, los más estudiosos. ¿Cómo afecta este perfeccionismo, ¿no? Y la comparación en el mundo de un trabajo tan expuesto como es el de la interpretación, ¿no? Y el de actor? Claro, es un mundo súper competitivo, muy tóxico, porque siempre da la sensación de que o están ocupando tu lugar o tú ocupas el lugar de alguien que se lo merece un poco más. Yo tengo la suerte de tener pocos ídolos. Es decir, sí que es verdad que siempre he creído que el actor que soy yo no lo puede ser nadie. No por nada, sino porque nadie tiene mi voz, mi herramienta, mi sensibilidad. Entonces he sido poco de tener grandes referentes. Pero sí que es verdad que esa autoexigencia tan fuerte lo único que te puede llevar es a terminar siendo un actor muy limitado. O sea, creo que en la formación en todos los sentidos, en la formación en donde tiene que estar el compromiso y el conocimiento. Y luego a la hora de trabajar, darse un espacio para fallar y entender que no pasa nada, también está bien, ¿no? Porque de repente parece que tenemos que ser moldes donde todo salga de una forma súper precisa, cuando realmente mi trabajo en particular es puro espejo de lo que somos y yo me traiciono todos los días, hay cosas que hago mejor, hay cosas que hago peor. Mi compromiso con el trabajo no está en hacer papeles increíbles, sino está en comprometerme con lo que hago, dándome el espacio para entender que puede salir bien o mal. Porque también parece que el mundo del artista es cuanto más loco, cuanto más genio, cuanto más trate peor a la gente, no solo hago cosas que cambien el mundo y tal, y no deja de ser un trabajo más, ¿no? Entonces... Sí, es una parte de ti, ¿no? Es una parte de en mí, terapia trabajamos mucho las áreas de vida, ¿no? La importancia de estar regulado, no solamente en el trabajo, ¿no? En el ocio y tiempo libre, sino, ¿no? También en el amor y en la parte de la sexualidad, ¿no? En las relaciones, ¿no? En las pasiones, y son cuestiones que si no las abordamos de forma integral nos quedamos como cojos, ¿no? Totalmente. Sí, en esta reivindicación de la salud mental, ¿no? Que se hace en los últimos años, que es totalmente necesaria, es verdad que las redes se han llenado de pues, reflejos de qué se tiene que pensar, cómo se tiene que pensar, ¿no? en torno a esta parte de la salud mental, consejos, diagnósticos, muchas veces compartidos a diario. Sabemos que esta visibilidad es positiva, pero es verdad también que los que trabajamos en la salud mental a veces nos da un poco de vértigo, ¿no? Esa mala utilización del conocimiento, ¿no? Y a veces sucede que se confunde, ¿no? Saber de salud mental, que afortunadamente hoy en día sabemos mucho más de salud mental ¿no? que antes, y hay muchos menos prejuicios, con tener salud mental, ¿no? ¿Cómo has vivido, Jaime, como actor, ¿no? Y también como persona, esta visibilización, ¿no? tan potente de la salud mental en las redes? Me parece muy necesario, pero también me parece muy peligroso. O sea, creo que ahora hay un nicho de gente que está aprovechando cursos barateros para hacerse gurús de cosas que me parece eso peligroso. O sea, creo que ir a terapia para conseguir herramientas también es entender que las herramientas que te proponen son para ti en un lugar determinado, en unas circunstancias determinadas, para unos problemas determinados. No me han enseñado que un destornillador sirve para aflojar o para apretar un tornillo. Te pasa esto, toma el destornillador. Pues es que no sabes. O sea, creo que tiene que haber un estudio mucho más preciso. Y ahora la gente, pues bueno, yo estoy a favor de la motivación, si eres, no sé, una persona que ha pasado por una serie de cosas porque puedas ayudar o apoyar, pero es que hay gente que se dedica a trabajos que no son su competencia. Entonces también la gente los pone en un lugar de admiración que digan lo que digan, van a ir a hacer lo que les proponen, ¿no? Y me parece tanto peligroso. Sí, igual en esa comparativa que si fuera medicina, ¿no? Poner tu salud mental, ¿no? en manos de alguien que no es experto y profesional de la misma te puede hacer creer que no hay opciones, ¿no? Que tu problema no tiene solución, que no eres capaz de salir de donde estás, ¿no? Eso es muy peligroso. ¿Qué crees que todavía nos cuesta como sociedad respecto al hecho de hablar de salud mental? Porque es verdad que cada vez se habla más, pero a veces, ¿no? En mi opinión más profesional, a veces hablamos como un poco también superficialmente, ¿no? Sí, pues yo creo que sigue habiendo como varios estadios. Es decir, estás fastidiado, pero ¿a qué nivel? ¿Vas solo a terapia o te medicas?
O vas al psiquiatra también. Entonces, parece que depende del tratamiento que tengas o parece que depende de la intensidad del problema. Y del diagnóstico, Del ¿no? diagnóstico. Porque es como, entonces tienes TOC, ¿no? Entonces tienes TDAH, ¿no? El TDAH, por ejemplo, ahora está como, ¿no? Como mucho más visibilizado, ¿no? Claro. De hace ya tiempo, ¿no? Pero es verdad que muchos pacientes, por ejemplo, con TOC, ¿no? Es como el diagnóstico TOC suena mal, ¿no? Sí. Y suele pasar con muchas enfermedades mentales que una persona no se avergüenza de decir que tiene un cáncer. Decir que tiene un problema médico más palpable, ¿no? Más asible. Pero en la enfermedad mental sí, ¿no? Hay una especie de vergüenza y no sé por qué la gente no entiende que de verdad es un problema porque hay un poco de tabú todavía. Pero yo sí que lo siento así. Sí, porque al final hay una tendencia también mucho, ¿no? A la culpabilización y a esa hiperresponsabilidad, ¿no? O a veces a mí me pasa, ¿no? Con los pacientes en consulta que como que quieren buscar algo concreto, ¿no? Que es una especie de llave maestra, ¿no? De la solución al problema y todos los, ¿no? Todas las casuísticas mentales son multifactoriales, ¿no? Dependen de muchas variables y parte de la terapia depende también de eso, ¿no? De ir entendiéndolo paso a paso, ¿no? Y de forma individual. Hablando también con los pacientes, Jaime, vemos que hay mucha inercia como a querer irse al pasado, ¿no? Como una forma de querer ganarle tiempo al presente, ¿no? Que es como esa parte ¿no? culposa de ver el pasado como algo que ya no es recuperable, ¿no? Intentando hacerlo de la manera más compasiva, que es algo que a la mente humana no suele serle fácil. ¿Qué le dirías al Jaime Lorente de antes de La Casa de Papel? Wow. Le diría que no se separase tanto de su familia. Sí. Yo siempre he pensado que al final los valores y los principios son una brújula más que una coraza, ¿no? Una brújula porque muchas veces no los cumples y te los saltas, ¿no? Pero es una brújula para saber lo que eres. Y sí que es verdad que creo que los que te rodean y los que de alguna forma han compartido tu proceso de madurez, creo que son el lugar más seguro para no desviarte, ¿no? Sí, para no olvidar como esa columna vertebradora de lo que somos. Sí, totalmente. Sí. Marsha Linehan, que fue la creadora de una terapia, ¿no? Que trabajamos aquí en UNITAS y que es mundialmente conocida, la terapia dialéctico-conductual, sirve para trabajar las emociones, ¿no? Como esa relación más adecuada con las subidas y bajadas de uno mismo. Dice una frase, ¿no? Que es muy famosa, que dice que para tener salud mental hay que construir una vida que merezca la pena ser vivida. ¿Qué crees que te ayuda, ¿no? Y te ha ayudado a tener una vida con sentido? Claro, me parece una pregunta súper difícil, porque cuando tienes algún problema o tienes algún tipo, cuando tienes un problema de salud mental, y hay mucha gente que cree que la lucha está en hacerlo por y para los demás. Yo tengo una familia, tengo unos hijos a los que amo, pero la única forma de quererlos y cuidarlos es tratándome bien a mí, ¿no? Muchas veces si depositamos en la motivación, en la responsabilidad que tenemos para con los demás, creo que lo único que podemos conseguir es muchas veces culpabilizar a los demás de no haber tenido la vida que queríamos, ¿no? Entonces, para mí la vida con sentido al final es aunque suene muy básico, pero para mí es así, es intentar estar tranquilo conmigo, intentar esas diferentes áreas que hablabas antes de mi vida, intentar tenerlas bien dibujadas para llegar a casa y tener un buen ambiente, ¿no? O sea, cuando me hablan del éxito, que yo siempre digo, para mí una vida con sentido, el éxito que es profesional, laboral, familiar, digo, creo que el máximo es el familiar, pero para que yo llegue a la familia esté bien, también tiene que haber un éxito profesional donde yo sentirme válido, como un montón de cosas donde necesito estar equilibrado. Un equilibrio, ¿no? En el ocio y el tiempo libre, con los amigos, con los planes, ¿no? Con esas partes más pasionales. Sí. En la línea de esto, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, sobre todo sucede más en la adolescencia, creen que la felicidad está supeditada a una meta, ¿no? A la consecución de algo. Sucede mucho con sacar notas, ¿no? Excelentes y los observas, ¿no? Y ellos mismos se ven en ese bucle, ¿no? Que nunca termina, ¿no? Y sacan el 10 y da igual porque en ese momento ya es la preocupación de lo que viene después, ¿no? De lo que no puedo hacer para
tener que seguir sacando ese 10. ¿Cuál es la realidad, ¿no?, que tú has vivido, ¿no?, por ejemplo, al alcanzar una meta, ¿no?, que ni siquiera uno mismo imagina, ¿no?, y que ni siquiera creo que tenías en la cabeza, y que además es una meta que a ojos de los demás puede representar todo lo que a veces el cerebro humano idealiza, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Es insaciable eso, ¿eh? Es insaciable porque yo siempre digo que los actores somos gente con un ego enorme, pero una autoestima por los suelos. Entonces, hay un deseo de conseguir todo, pero a la vez somos gente muy insegura. Y creo que es una mezcla explosiva, ¿no? Porque te hace estar siempre en busca de algo que nunca te vas a hacer. Yo creo que es muy peligroso y creo que nos olvidamos muchas veces del proceso. Y creo que lo bonito está en el proceso, ¿no? En las vivencias, no solo es llegar hasta sitios para conquistar lugares, sino he hecho una serie, he creado una serie de relaciones, he descubierto esto de mí, esto me ha hecho ver la vida de otra forma. Creo que cuando nos fijamos en esas pequeñas cosas, todo se tinta de otro color, ¿no? Porque conseguir qué, ¿no? Siempre vas a querer un poco más. A mí me pasa, yo soy ambicioso por naturaleza. Sí, trabajar como, ¿no?, lo que hoy en día se llama, ¿no?, atención plena a través del mindfulness, pero que ha existido toda la vida, ¿no?, que es separarse, ¿no?, ese poder estar tranquilo con las pequeñas cosas, ¿no?, con la esencia de la vida, ¿no? Totalmente. Sí, cuando todo se pone difícil, ¿no?, cuando la mente se lía, cuando pierde el foco, para ti, ¿cuáles son los motivos para volver a uno, para confiar en que se puede seguir saliendo de ahí? Va a parecer una chorrada, ¿eh? Pero es que yo cuando estoy bien me caigo bien. O sea, me resulta agradable compartir tiempo conmigo cuando estoy haciendo las cosas bien. Creo que más que cumplir con las expectativas de los demás y que los demás vean cómo inviertes en ti y estás intentando controlar los problemas que tienes, cuando uno se queda solo en casa, merece la pena poder estar solo y sentirse a gusto. Es que merece la pena. Sentirse casa, Sentirse uno mismo, sí, totalmente. Sentirse hogar. Totalmente. ¿Qué le dirías a un joven que está pasándolo mal, que se siente perdido, que no se atreve a pedir ayuda y que muchas veces duda, ¿no?, de si lo suyo es lo bastante grave como para activar esa alarma, ¿no? Decía un autor que a mí me gusta mucho, Rodrigo García, que decía, el dolor y el sufrimiento es incomparable. Sufres más en tu casa si te cortas picando cebollas que viendo una foto de Hiroshima. Entonces, creo que muchas veces tenemos tendencia a como dar valor al sufrimiento de los demás y por ende nos hacemos muy pequeñitos. Da igual lo que te pase si para ti es importante. Pasa mucho con los adolescentes, ¿no?, que hay una mirada adulta de ya se le pasará porque es adolescente y de repente parece que tu realidad se resume a la visión de una persona que tiene más años que tú, que no le hicieron caso cuando él era adolescente y está juzgando tu dolor desde la barrera, ¿no? Si hay algo que te hace estar inestable, hay gente que te puede ayudar. Infinitas gracias por ponerle voz, ¿no?, y dar ese espacio hoy para que muchas personas, ¿no?, que puedan sentirse reflejadas en algunas de las cosas que hemos podido hablar hoy, ¿no?, y verbalizar, tengan esa posibilidad, ¿no?, de escucharse y de atenderse y de saber que, ¿no?, que la salud mental está ahí, que es una cosa de todos, pero sobre todo de uno mismo. Totalmente. Millones de gracias, Jaime. A ti.